Hay una moneda muy especial en México que a veces pasa desapercibida. Sin embargo, muchas personas no saben que es muy valiosa. A decir verdad, muchos no saben que hay 3 versiones de esta moneda, y aquí te enseñaré a distinguir cuál de ellas es la que más vale y la que podrás vender a los coleccionistas. ¿La tendrás sin saberlo? Para ir directo a conocer los precios, pueden adelantar el video a la última parte, ya que previo a ese tema, quisiera comentarles un poco del contexto histórico de esta moneda, ya que en los años 80, más precisamente desde el año de 1983, conocimos y usamos la moneda de 20 centavos de la cultura olmeca, una moneda muy bonita, con una de las cabezas colosales de esta que es considerada la cultura madre, desarrollada durante el periodo preclásico de Mesoamérica, y cuyo nombre significa habitantes de la región de Lule, por el tipo de vegetación que había en lo que hoy es Veracruz y algunos otros estados. Pero ¿sabes qué? Creo que esta moneda merece un video aparte. Solo quiero que sepan que desde el 83 circuló esta, que fue la última moneda de 20 centavos del antiguo peso. Entrando los años 90, la inflación en México ya era insostenible, y para facilitar un poco el manejo del dinero con esas cifras estratosféricas, el gobierno de México decidió reformar nuestra moneda, y así fue como en 1993 entró en vigor la reforma que le quitaría 3 ceros a nuestro antiguo peso, y se crearon lo que transitoriamente se llamarían como nuevos pesos. Y así fue como entra en escena la moneda que hoy vamos a revisar. Solo quiero que quede muy claro que en lo único que se parecen la moneda anterior de los olmecas y esta de 20 centavos de nuevos pesos es en el valor facial, ya que no hay correspondencia en su valor adquisitivo. La de los olmecas pasaría a valer tan solo 2 diezmilésimas del nuevo peso. Y por otro lado, las monedas que en valor adquisitivo corresponderían a esta nueva de 20 centavos de nuevos pesos son las que previamente conocíamos como 200 pesos, de las cuales por cierto ya tenemos un video. Para mi gusto personal, estas monedas de 20 centavos tienen un diseño bastante bonito, totalmente doradas, ya que están fabricadas en bronce aluminio, y como podemos observar tienen una forma dodecagonal muy bonita, y tienen un diámetro de 19.5 milímetros y un peso de 3.05 gramos. El diseño es simple, pero interesante, y ahora veremos el por qué. Al centro tenemos la denominación en número 20, y a la derecha el símbolo de centavos. En la parte superior tenemos la fecha de acuñación, que en un momento les comentaré más al respecto, y en la parte baja tenemos la ceca de la Casa de Moneda de México. De las cosas más interesantes que yo encuentro es que hay un ornamento en forma de media luna que corre justo al borde inferior y a la izquierda. Algunos autores refieren que es una guirnalda o una espiga de trigo. Sin embargo, en la información oficial del Banco de México podemos ver que realmente se trata de un símbolo que podemos encontrar en la Piedra del Sol, la que a veces también es llamada coloquialmente como calendario azteca. Hace poco hice lo que yo llamo una excursión numismática para encontrarme cara a cara con estos símbolos en su fuente original. Para eso me dirigí al Museo Nacional de Antropología, el cual, si no conocen, les recomiendo ampliamente visitar si alguna vez están en la Ciudad de México. El gran monolito de la Piedra del Sol está en la Sala Mexica y tiene mucha simbología y secciones, pero hoy la que más nos interesa es el Anillo de los Días, ya que de acuerdo al Banco de México es el símbolo ACAT del 13º día, lo que vemos de manera estilizada en la moneda. Es un símbolo muy importante y que simboliza la caña o carrizo, no confundir con la caña de azúcar, que no era originaria de estas partes, sino el carrizo o caña brava que crecía en estas áreas. Algunos autores dicen que podría tratarse del maíz y no del carrizo. Sin embargo, yo no tengo tanto conocimiento en este tema, pero lo que sí sé es que era tan importante este símbolo que incluso podemos verlo también en el Teocalli de la Guerra Sagrada, que ya revisamos en el video de la moneda de 20 pesos de la Fundación de Tenochtitlan, el cual es de los videos más exitosos del canal, así que si no lo conoces te recomiendo ir a verlo.
Entonces, regresando a la moneda, este símbolo lo podemos encontrar en ese semicírculo que está a la izquierda y abajo, rodeando una parte del borde. Y a decir verdad, lo que vemos es una serie de 7 símbolos ACAT, uno tras de otro, y por todo esto, su simbolismo, la forma en que se incorpora parte de nuestras raíces y cultura en esta moneda, es algo que se me hace muy interesante. Dime algo, ¿tú ya sabías o te habías dado cuenta de todo esto? Si inclinamos un poco la moneda, podremos ver que cuenta con un canto liso en cada una de esas 12 secciones y al otro lado encontramos el escudo nacional mexicano que luce muy bonito en ese color dorado. Estados Unidos mexicanos en la parte superior y en el semicírculo inferior las ramas de laurel y encino entrelazadas por un listón. No hay tanto que abundar aquí y aunque no hay alguna novedad, no pierdo la oportunidad de decir que es un escudo de armas muy hermoso. Hay algo muy importante que debes saber de estas monedas, ya que hay más de una versión de ellas y debes aprender a identificarlas. Primero que nada, cuando nacieron los nuevos pesos, este nombre fue solo algo temporal, ya que después de unos años, el nombre de nuevos pesos pasaría a ser únicamente como pesos. Pues así también ocurrió con las monedas. Las primeras versiones de esta moneda la identifican con los años de acuñación de 1992 a 1995. Y aunque es idéntica a la siguiente versión, a esta primera se le denomina como 20 centavos del nuevo peso. Luego, la segunda versión se acuñó de 1996 al 2009. Y como te decía, visualmente es igual, pero se denomina como 20 centavos de un peso únicamente. Luego de este periodo cambiaron el diseño, la hicieron más pequeña y de acero inoxidable, pero esa no es la que más nos interesa. Hay una versión especial, por decirlo así, y que solo se acuñó en 1995. Digamos que es parte de la primera versión, pero tiene la particularidad de que se acuñó en acabado espejo y fue parte de una colección especial de monedas que venían en un estuche de piel y terciopelo con todo el cono monetario que en 1995 se tenía de los nuevos pesos, solo que todas en acabado espejo. Y esa es la versión que te interesa buscar y deberías ver. Según la información del Banco de México, esta fue una emisión limitada de no más de 20,000 colecciones. Por lo tanto, tiene dos características que la hacen valiosa. Primero, que es escasa, y segundo, que su acabado es en espejo, a diferencia del resto de las millones y millones de otras monedas. Las demás monedas no tienen ningún valor fuera del nominal de 20 centavos, pero si logras encontrar una de las especiales de 1995 y está en acabado espejo, esta puede llegar a valer casi 250 veces su valor nominal. Esto es unos 50 pesos, o a veces, si se escasea, podría llegar a mucho más. Si te interesa, te recomiendo buscar la colección completa con su estuche. Yo nunca conseguí el estuche, aunque sí tengo la colección completa en forma individual. A veces me preguntan que cómo es la versión en acabado espejo, y muchas veces se confunden cuando ven una moneda brillante y reluciente, ya que eso no basta. Aquí podemos ver la diferencia, no solo brilla, sino que el campo es tan pulido que parece un espejo que la hace reflejar. Espero que esta información te haya servido para completar tu colección con todas las versiones y sobre todo para tener una de estas en acabado espejo. Antes de terminar el video, envío un agradecimiento especial a nuestros amigos numismáticos que han obtenido una de las membresías del canal. Gracias a ellos y su soporte moral es que este proyecto sigue adelante difundiendo la bella numismática mexicana por todo el mundo. Gracias por creer en esta iniciativa y sobre todo por ser parte de ella. También agradezco en general a todos los que han llegado hasta este punto del video, ya que es gracias a ellos, a su me gusta y su suscripción, que el canal sigue creciendo y llegando a más personas. Gracias nuevamente por apoyar tanto el canal y recuerden siempre apreciar las monedas y billetes no solo por su costo monetario, sino también por su valor histórico, artístico y cultural. Esto es Numismat.